Radio Santa Clara, 40 años. Radio Santa Clara presenta ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Desde la Gran Huetar Norte, tierra de oportunidades, abrimos la cancha a la cultura, al deporte, a temas sociales y a la política. Ya con ustedes, ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. ¿Qué opinas? Bueno, buenas noches. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes y gracias por seguirnos acá en ¿Qué opinas? Este espacio de lunes a viernes a las 7 de la noche. Bueno, hoy tenemos un tema importante y damos también con nuestro compañero Miguel Gutiérrez, allá desde la antigua metrópoli, Cartago. Saludos ahí para Alvarito también, controles. Cuéntenos un poquito cómo sigue el clima ahí en la villa, Alvarito, porque aquí todavía sigue lloviendo. Don Edwin, muy buenas noches y muy buenas noches a los amigos oyentes. Un gusto compartir una noche más de su programa. ¿Qué opinas? Don Edwin, en este momento está haciendo frío, está lloviendo como lo que le llamamos un pelo de gato, así hablando de términos populares. No está lloviendo fuertemente, don Edwin. Muchas gracias, Alvarito. Saludo para don Miguel, compañero de acá, también de ¿Qué opinas? Buenas noches, don Miguel, y muchas gracias por todo ese esfuerzo que hace usted por siempre tenernos con buenas informaciones. Muchas gracias, dándole la gloria y la honra a Dios por el privilegio de estar hoy juntos. Pues obviamente a usted, don Álvaro, porque don Edwin y don Álvaro, que nos permiten, y por supuesto a la gente de la diócesis de Ciudad Quesada, que nos permiten estas ondas radiales, y a aquellos que nos escuchan a través de esta radio, que hace una gran labor. Hoy tenemos un tema, como siempre, importante, trascendente, y que hace mucho análisis y mucha reflexión. Gracias de verdad, don Edwin, por la invitación y esperemos que todos juntos aprendamos en este espacio. Muchas gracias, don Miguel. No sé cómo estamos con los invitados ahí, si ya están conectados o no. Usted nos indica, Álvaro.
Adelante, don Edwin. No, de momento no tenemos a nuestro invitado todavía. Bueno, bueno, no sé, don Miguel, usted cuéntenos un poquito de qué es lo que vamos a tratar hoy y todo ese análisis importante, como usted lo sabe hacer. Muy amables. Bueno, pues en primer lugar, vamos hoy a hablar de la labor que tenemos como sociedad de educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Herencia de Jehová son nuestros hijos, o sea, es un regalo que nos da Dios y ese regalo tenemos que administrarlo porque no es nuestro, es de Dios y Él es el que nos va a pedir cuentas en el momento o en su momento sobre lo que hagamos o dejemos de hacer. Y justamente hoy vamos a hablar de educación. Es un tema que está en picota, o sea, en la picota definitivamente. Algunas cosas de reflexión como introducción. El día de ayer, anteayer, mejor dicho, la señora ministra de Educación, doña Ana Catarina Müller, acusa de que fue agredida cuando estaba en la reunión con el CONARE por una serie de jóvenes, una turba de jóvenes, que es lo que se puede apreciar. También se conmociona el país con una serie de videos de acciones de bullying y particularmente aquí en la Gran Huetar Norte, de dos casos que irritan a la sociedad, uno más publicitado que el otro, pero ambos igual de graves. Ambos en autobuses escolares o de transporte de jóvenes. Vemos como a una niña de 15 años les hacen todo tipo de abusos, filmados por el resto de compañeros, en donde la inacción del colectivo es evidente y nada más se dedican a tomar videos. Y por el otro, pues la niña sufre toda clase de vejaciones, inclusive una persona le pone las partes íntimas en la cara, la escupe, la tira al suelo, bueno, todo tipo de cosas que ya todo el mundo conoce de ese caso y que lamentablemente se da en San Carlos. Y el segundo caso también en San Carlos de un niño, el cual pues por un tema del interés superior del menor no vamos a mencionarlos, vamos a ponerle el nombre de ella V y el nombre de él J para evitar pues obviamente la revictimización. El caso de este niño con el nombre J, le hacen lo mismo, pero otro hombre, otro compañero, otro muchacho, pongámoslo así, le pone las partes íntimas en el rostro y parece que este caso fue desde mayo, pero justamente de la publicidad que generó el caso de V, pues el país se da cuenta de este segundo video y ambos están en la fiscalía y en el juzgado penal juvenil y pues bueno, denotan pues una crisis en el sector educativo, una vergüenza como sociedad y pues una tristeza de cómo hemos perdido los valores. Don Edwin. Sí, ¿cómo podríamos analizar esto, Miguel? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿A raíz qué es? Descuido en los hogares, los padres de familia, los dos salen a trabajar, dejan los niños hasta solos. ¿O cómo podemos interpretar eso que está pasando, don Miguel? Bueno, vamos a ir con muchas circunstancias de como antecedentes. Le quiero mencionar algunos para luego llegar a las razones más cercanas. Recordemos que en los años 90 la niñera era la televisión, pero todavía por lo menos o mamá o papá estaban en casa. Hoy, más de la mitad de los niños nacen de padre desconocido. O sea, tenemos un nivel de irresponsabilidad colectiva en el tema de la paternidad. Se tienen niños sin verlo como un proyecto de vida ni proyecto de familia. Esa Costa Rica que antes que el papá era responsable y la mamá eran responsables, prácticamente está pasando al olvido, a una Costa Rica de peligro de extinción prácticamente de las generaciones pasadas. Ahora hay un modelo en donde
son diferentes parejas, son diferentes padres, hijos de diferentes padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese tema, esa culturalización importada, por cierto, pues los costarricenses han tomado una serie de definiciones muy propias y eso ha implicado una crisis social, por un lado. Luego, para vergüenza de toda la ciudadanía, el mito del 8% del Producto Interno Bruto para la educación no se está cumpliendo. Año con año, gobierno tras gobierno, se le quitan recursos a la educación. Este año no vamos a mencionar el recorte enorme que se le viene, porque es impresentable lo que está sucediendo en nuestro país. Hablamos de dientes para afuera de que invertimos en educación, pero en realidad ni es de calidad, ni es buena, ni es lo que espera el país. También recordemos que la generación que hoy estamos viendo es la generación que salió de las famosas reformas de Leonardo Garnier. Usted se acordará de esas reformas educativas, de ese sistema de Leonardo Garnier. Por ejemplo, el tema de que no reprobaban los chiquitos, podían arrastrar materias. El tema del pobrecito en el salón de clases e inclusive la agenda del tema de la agenda, esta agenda globalista de que a los niños y niñas pues hay que definirles los géneros en un montón de amalgamas que ya no era solamente hombre-mujer, sino un montón de otras definiciones. Esa también importada culturalización ha hecho un descontrol absoluto en el país. Finalmente, otra de las cosas que vamos a encontrar es que la educación se ha venido deteriorando, no premiando al mejor, sino simplemente dejando pasar y que alguien más resuelva. Le doy el ejemplo. Hoy las universidades están diciendo que los muchachos llegan con problemas en matemáticas, con problemas en español, pero estos muchachos pasaron durante años en el colegio y años en la escuela recibiendo una pésima educación, tanto en sector público como en sector privado. Entonces, todo eso ha venido haciendo un caldo de cultivo en una receta que es una tragedia para nuestro país. Seguimos con los ingredientes. El bachillerato lo quitaron porque era muy difícil, porque traumaba a los chiquitos. Bueno, esa calidad de las pruebas internacionales nos evidencia y nos ridiculiza a nivel internacional, por ejemplo, en las pruebas internacionales que se hacen y que se miden por parte de la OCDE y en donde Costa Rica no está obteniendo las mejores notas. Son notas pobres, realmente vergonzosas. Y además, resulta que Costa Rica, comparado con otros países, invierte más del Producto Interno Bruto en educación, entre comillas, pero tiene peores resultados. Finalmente, de estos ingredientes, de estos antecedentes, tenemos varios pequeñitos, pero que también entran en esa salsa. Por un lado, ustedes se acordarán que hace 2 años y poquito, la UPAD 3.0 hizo que los chiquitos de 5º grado de escuela, ¿sí?, les hicieran un cuestionario en donde les preguntaran hasta si en la casa había piscina, qué tenían en la casa los papás. Estaban poniendo a los niños a confesar lo que tenían en la casa. Correcto. Y eso fue determinado por parte de la Sala Constitucional, gracias a abogados como este servidor y otros que luchamos frontalmente ante esa invasión de la privacidad de los hogares. Es una muestra que se usaron los niños instrumentalizados por funcionarios perversos. Pregúnteme a mí, don Edwin, ¿cuál de esos funcionarios perversos fue a la cárcel? Ninguno. En este caso, también cercano a esos, nos dimos cuenta que dentro de los programas de las escuelas y colegios había contenido pornográfico. También lo vimos y se denunció en el gobierno anterior del PAC, porque el PAC le entró durísimo al centro, a la educación. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que la educación es una forma
de adoctrinamiento público. Obviamente son ciertos valores que solamente el que está en gobierno los transmite, teniendo la ventaja de ser ministro o ministra de Educación. Entonces, obviamente había un adoctrinamiento de nuestros menores y en ese sentido fue muy claro en esos dos gobiernos PAC y ahora, pues ustedes lo pueden notar. Respecto a lo último que decía, viene el tema de la pandemia, el gran paradigma educativo en la pandemia, porque nos da como resultado un apagón educativo. ¿Qué significa? Que muchos estudiantes durante casi un año no hicieron nada. Y antes de ese apagón educativo hubo una gran huelga de maestros, 2018. Y el apagón educativo, que es el tema de la pandemia, fue en 2020. ¿Qué significa eso? Que durante 2, 3, 4 años los jóvenes no recibieron lecciones de manera continua. Todo eso lo ponemos en la olla y encontramos el resultado en esta sopa. Una tragedia nacional en donde los jóvenes son cada día más mediocres en el tema educativo. La educación es cara en el sentido que se pierden muchos recursos, es mediocre, no garantiza de que los jóvenes vayan a tener por ejemplo, un título y que eso les garantice pues un estatus social o una movilidad social. En realidad prácticamente pueden salir muchos diplomados pero no están educados, etcétera, etcétera, etcétera. Y una sociedad cada vez más violenta, más polarizada, más influida por el crimen organizado y en donde en la educación siguen con el modelo de la revolución industrial. Chiquitos sentados haciendo fila, con el mismo paradigma, con las mismas pizarras dañadas, con los mismos salones de clases hacinados, con los mismos tugurios, en un mundo que es con una era tecnológica y en donde un niño prefiere ver un TikTok a una hora de clases. Ese es el punto, don Edwin. Sí, sí, bueno, un análisis bastante jugoso el que hace usted de todo eso que nos está pasando. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué es la meta que tiene toda esta gente? ¿Ah? Y la gente tiene que darse cuenta de que están destruyendo poquito a poco el sistema educativo, que lo que les interesa es tener a una ciudadanía sin conocimiento, sin sabiduría, para hacer algo de lo que pasa ahorita, que tenemos gente con ceguera y fanatizada defendiendo a veces a gentes que yo no sé qué es lo que le defienden. Pero si uno les discute, se enoja y ya lo mandan a comprar a la farmacia la pomada aquella y no sé qué, porque no tienen cómo defender, entonces lo que hacen es ofender. Y eso es lo que se ha venido criando, esa ciudadanía que no analiza, que no lo que está sucediendo, sino que están ciegos ante un gato que yo no sé qué es lo que le defienden, para no decir el otro nombre que le pusieron al proyecto por ahí. Entonces, pero qué tirado. Cuando usted habla del recorte presupuestario que le hacen a la educación, y entonces ¿qué? Cuando usted ve el peligro en que tenemos a la Caja del Seguro Social, entonces ¿qué? Y a otras, cuando usted ve que los que dirigen algunas instituciones del gobierno, por ejemplo, el IMAS, ¿quién es la presidenta ejecutiva del IMAS? Alguien que dijo que no le tenían miedo al pueblo cuando era diputada. Y así entonces, escucha, ve uno ahí, no más PLN, no más PUS, no más PAC. Y si usted pone, yo digo que pongan en la pared blanca, pongan las banderas de la gente que está en el gabinete y que se van a encontrar con mucha gente de esas que dicen que no más PLN, que no más PAC, que no sé, no más que, y se van a encontrar un montón de banderas verde y blanco del PAC, de la Unidad y de otros partidos de los que dicen que no, pero los tienen ahí metidos entre la casa. Entonces, ¿cómo analizar esta contradictoria, don Miguel? Claro, don Edwin, pero creo que tenemos pausa. No sé si me permite al regreso de la pausa indicarlo.
Ok, sí, tiene toda la razón usted. Qué bueno, ¿cómo está apuntado usted con el... Nos vamos a la pauta comercial y ya regresamos para seguir hablando de todos estos temas tan importantes. No sé qué pasó con los invitados. Yo traté de comunicarme de una u otra forma, pero no hubo forma tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Vamos al corte comercial y ya regresemos para seguir conversando con don Miguel Gutiérrez. ¿Qué opinas? Abu, cuando yo sea grande quiero cocinar como vos. Mi amor, todas las comidas las preparo con aceite en su punto, porque solo así todo queda más rico y saludable. Para que sus comidas queden en su punto exacto, prepárelas con el aceite 100% costarricense. Aceite vegetal en su punto, con omega 3 y 6, rico en vitamina A. ¡Es rico! Y sí mantiene el sabor de las comidas. El aceite vegetal que yo recomiendo es... En su punto. Un producto de Cope Agropal RL. El agua es vital. Solo cooperando lo podemos lograr. Tomando conciencia lo podemos cambiar. Es nuestro mundo, es nuestra vida. Coopera cuidándola. El agua es vital. Cuídala un chorro. Le invitamos a participar los sábados de 9 a 11 de la mañana del Foro de la Gran Huetar Norte de Costa Rica. Aló, ¿qué tal? El análisis cultural, social y político de nuestra región y el país. Aló, ¿qué tal? Para construir democracia con Edwin Cerdas Rojas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Adelante, don Edwin. Bueno, continuamos acá en ¿qué opinas? Bueno, voy con don Miguel, conversando de algunos temas sensibles, de lo que han ido pasando en los últimos días con jóvenes, con estudiantes, y de verdad que es preocupante lo que pasa, lo que sucede, y ahí hay que descubrir de dónde están saliendo esas raíces. Yo veo que ahora hay muchos juegos y que están en el celular, y entonces ya no ocupan ni la televisión y mucha cuestión por ahí que aprenden los niños. Y a veces seguro tanto lo ven y tanto lo practican que lo ven como normal y lo ponen en práctica ya dentro de la sociedad, don Miguel. Claro, don Edwin. Bueno, a todos los padres que nos escuchan en la Gran Huetar Norte, es un mensaje de reflexión. Y lo que vamos a decir es un mensaje también de preocupación y de alerta. Y con todo respeto lo decimos, pero antes una pequeña aclaración. Invitamos a la mamá de V, de la chica que sufrió esta situación tan terrible, para que ellos dieran su opinión y dieran su experiencia y que además de eso compartieran lo que han sufrido pongámoslo así, un mes prácticamente. Y entonces, lamentablemente, por razones que las desconocemos, no pudieron venir, sí aceptaron participar del programa. Pedimos con todo respeto a través de todo el protocolo que nos pidió su familia y pues con todo el cuidado que hay que tener ante esta situación, pedimos permiso, fuimos respetuosos tanto con el esposo, con ella, como con la misma niña V, pero inclusive hablamos con otros familiares para contactarlos y todo, pero bueno, por alguna razón no se pudo, pero como padres
de verdad debemos unirnos. Y yo sé que la preocupación de muchos padres es ahora cómo disciplinar a los hijos, porque tenemos lo que usted dijo, don Edwin. Si la niñera en los 90 era la televisión, hoy la niñera de la gran mayoría de nuestros hijos se llama teléfono y redes sociales. Sí. Y entonces a través del teléfono y las redes sociales, especialmente porque se le ha quitado la autoridad a los padres mediante este tema de la cultura de decir, no, que los jóvenes se gobiernen solitos, de esto de Leonardo Garnier que le estoy diciendo y demás, de esa tendencia de los gobiernos PAC en los últimos años, en donde dijeron, no, que los chiquitos se manden solos prácticamente. Resulta y acontece que tenemos la gente con miedo de disciplinar a sus hijos, con miedo de supervisarlos, con miedo de corregir a sus hijos. Entonces los padres se han convertido en padres compas, padres amigos, padres camaradas, padres que nada más son de interés de los menores cuando hay que pagar algún recibo, el recibo del Wi-Fi. Exactamente. Cajeros automáticos. El que paga el recibo del internet para que yo tenga todo el día el TikTok o para que yo tenga todo el día el Facebook o el Instagram o la red social. Y ahora viene lo preocupante, don Edwin. Yo se lo voy a decir como capacitador porque yo doy capacitaciones en centros educativos justamente advirtiendo de los peligros que está ocurriendo en nuestra sociedad. Imaginemos una capacitación con todos los niveles de una escuela, desde kinder, pre-kinder, hasta 6º grado. Y están todos los niños de la escuela en el gimnasio y hago la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes tiene teléfono celular y redes sociales? Aunque usted no lo crea, don Edwin, por lo menos el 95% de los chicos levantó la mano. Estamos hablando de un chiquito de 6 años que ya tiene acceso a redes sociales, teléfonos y demás. Y ante la pregunta, ¿y hablas con desconocidos? Muchos levantaron también la mano. ¿Eso qué significa? Que estamos exponiendo a nuestros hijos a un mundo que inclusive se llama la dark web, el mundo oscuro del internet, en donde puede pasar de todo, desde secuestros, desde pornografía infantil, desde delincuencia, narcotráfico, lo que ustedes quieran. Es como poner al niño ya digámoslo que un 4º, 5º piso y ahí para arriba cualquier piso, en una azotea o en una terraza sin baranda. Correcto. Y la terraza sabemos que está resbalosa y está lloviendo. Está enjabonada. Enjabonada, literalmente. O sea, estamos tirando a nuestros hijos de casi que los atropelle un camión. ¿Por qué? Es decir, don Miguel, bueno, yo sí lo voy a decir. Eso que están haciendo los padres de familia, esa es una irresponsabilidad escrita en mayúscula para que suene duro, gritada casi. Es una irresponsabilidad. Así, y el que está escuchando es salado, por si le cae el guante, como dice, que se lo plante. Porque están sembrando en esa esponjita que todo lo aprenden. Yo a veces me pongo a ver unos videos por ahí donde el papá va caminando de una forma y el chiquito ahí de 2 años que apenas camina lo va remedando, cómo camina y todo el asunto. Porque todo lo aprenden. Entonces él quiere ser como ese Ario, que vaya a él, que lo vea como el papá. Entonces, si el papá hace una cosa, él la quiere remedar. Bueno, y ahí, eso es lo que está. Si usted quiere y ama a su hijo o a su nieto, bueno, y ahí, rectifique ese camino, el que lo está metiendo, cúbralo, sácalo de esa terraza sin baranda y jabonosa que lo está poniendo ahí para que se vaya al abismo. Porque eso es lo que está pasando hoy. Yo lo que digo es que todo eso que está pasando, muchos de esto lo ven en juegos y en videos y se acostumbran tanto a estar en eso que se les mete en la cabeza y es parte ya de ellos y ya quieren ponerlo en práctica en la sociedad. Ahorita estaba viendo ahí unos videos que en el chat de la familia de algo parecido, de estudiantes también que estaban ahí, un canal de televisión nacional pasando. Pero es que ya
Hace un tiempito atrás, don Miguel nos asustaba lo que pasaba en los Estados Unidos, esas balaceras en los colegios y universidades, y ya yo creo que aquí de una u otra forma ya está pasando casi parecido, don Miguel. Correcto, don Edwin. Vamos a ver. La gente de campo, la gente de la Gran Huetar Norte sabe que lo que voy a decir es verdad, especialmente los que pintan canas. En Costa Rica prácticamente se ridiculizó el trabajo del campo. Sí, Se claro. trató al agricultor como si fuera lo peor, como el ignorante, como la persona que no tenía éxito y cosas por el estilo, aunque dependemos de los agricultores. Y esa función más digna que, pues, yo conozco la gran mayoría de agricultores y son más sabios que los titulados que estamos encontrando de ministros, de diputados y de un montón de cosas que de verdad no conocen de la vida de nada. Y no les preocupa a nadie, solo se preocupan en sí mismos, es egoísmo, ¿verdad? Que le da... Don Miguel, son tan sabios que les vale lo que digan de ellos. Correcto. Porque ni se estresan, ni se ofuscan por lo que digan de ellos. Ellos siguen su vida. Ellos siguen su vida normal, con esa sabiduría que se lo topan a usted en el camino. Buenos días, buenas tardes. Esa educación que a veces algunos, ya a uno le da cosa que uno llega y uno dice buenos días y no le contestan. Correcto. Lo cual antes no sucedía. Antes papá y mamá nos obligaban a responder y a saludar correctamente, especialmente a las personas de canas. Dígame si no es cierto. Correcto. Bueno, toda esa disciplina que teníamos se ha perdido. ¿Y qué pasó? Ahora los héroes, lo que quieren ser nuestros niños y niñas son o TikToker o YouTuber, que sería, en lugar de ser un gran médico, un gran bombero, un gran, qué sé yo, la profesión que usted quiera, arquitecto, lo que sea, su ilusión es hacer videos en el mundo sobre cualquier payasada, la que usted quiera, tener 50,000 likes, 100,000 likes, 1,000,000 de likes y dedicarse a eso, viviendo en la vida, al momento, como le enseñó el sistema educativo de los últimos 2 gobiernos. Así de materialista, así de simplista la vida, solo para vivir para sí mismos. Lejanísimo de lo que era la Costa Rica de antes. Bien, ahora también tenemos otra situación, que nosotros como padres tenemos una obligación de supervisar a nuestros hijos, guiarlos, educarlos, pero resulta que ahora no hay tiempo. Papá y mamá tienen que estar en 2 trabajos o en 2 funciones, estudiando y trabajando al mismo tiempo para medio sobrevivir. Para venir a pagarle el internet al carajillo ahí para que siga. Es correcto, para que el chiquito esté. Y resulta que la exposición constante a redes sociales, y veámoslo en el tema de que los chicos ya no salen a jugar bola ni a deportes normales, sino que ahora están todo el día en redes sociales. ¿Y eso qué significa? De que ellos están recibiendo una sustancia en el sentido de que eso activa una hormona, como activan las drogas. De ahí, pronto, en unos años, esa adicción que provocan las redes sociales se va a convertir en adicción a las drogas. ¿Plan siniestro? Me parece que sí. ¿Plan evidente? Parece que sí, y la gente no le interesa algo tan evidente que se está viendo en esos jóvenes que no les enseñamos a volar pala, que no les enseñamos a cuidar al prójimo, que no les enseñamos el respeto por los mayores. Resulta que van a ser las redes de delincuencia en 5, 10, 15 años máximo. Entonces tenemos nuestras cárceles repletas de jóvenes que son el reflejo de la irresponsabilidad colectiva. Primero con esos padres, que a lo mejor papá es desconocido, que es lo que acabamos de hablar de esta estadística, que es vergonzosa, de este tema de que en los barrios cada vez son más precarios, o sea, el tema de las casas y de las viviendas y de la desigualdad social, para nada es un secreto que ha crecido en Costa Rica la desigualdad social. Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo. Y la criminalidad que ha dicho ante eso, vengan a mí todos esos jóvenes. Y los criminales están llevándose, cooptando, atrayendo a esos jóvenes con estos nuevos paladines
de, por ejemplo, del dinero fácil. ¿Qué pasa para un joven? Si está en el mundo del crimen organizado, lamentablemente, vergonzosamente, pues están encontrando muchos jóvenes que no tienen oportunidades, están encontrando cabida a un dinero fácil de vida corta, pero Es que lamentablemente... esto se convirtió en fuentes de trabajo, en fuentes de trabajo. Y lo peor de todo es que uno ve estadísticas. Por ejemplo, hablemos del sicariato. Dice que la vida útil de un sicario es 1 año. Correcto. Sí, porque en cualquier momento, como dicen, ya y con la misma se la cobran. Pero don Edwin, vemos ahora que la policía tiene problemas con sicarios que son menores de edad de 15, de 14 o menos años. ¿Por qué? Porque obviamente... Escucho. Sí, yo más bien a veces comento, pongámoslos a ser ciudadanos de este país ya los de 15 años, porque sí, como sí pueden para unas cosas, pero ya menos de 18 años porque ya son menores de edad. Bueno, entonces, ante esta situación, ¿qué clase de ciudadanos estamos formando? Yo le pregunto a usted que nos escucha a través de Radio Santa Clara. Bueno, tenemos una realidad. Por ejemplo, vemos narconovelas en horas del día en nuestro país, en donde los chicos pueden ver a través de televisión por cable narconovelas, pero también las ven en los canales nacionales, a vista y paciencia de la autoridad. ¿Qué pasó con aquella oficina que escuchaba uno, la oficina de censura? ¿Qué pasó con esa oficina? Pues yo tuve la experiencia, don Edwin, y la comento al público, de proponer de que el tema de las narconovelas fuera pasado a más tarde o de plano no pasado más en los canales nacionales y que se restringiera a las cableras a difundir ese tipo de contenido como lo sucede, por ejemplo, el contenido pornográfico o en el tema de algunos otros temas, de estos contenidos sensibles. ¿Y cuál fue la sorpresa mía? Que me indicaron que había un interés comercial. Sí. Entonces, ¿cuál es el interés comercial? Para sorpresa de todos nosotros, que podemos hablar sobre el tema de una narconovela. Ya está legalizado, entonces en Costa Rica eso. Entonces, ¿cómo podemos echarle la culpa a este montón de jóvenes si los adultos promueven a través de los medios, de las redes y de toda la estructura de que esa vida fácil es una alternativa para ellos? Entonces, el muchacho que estudia, que se esfuerza, que trabaja, lamentablemente es, pongámoslo así, aislado o mediocrizado por los demás, o le hacen el bullying, como es el término actual, porque justamente los demás están en la vida fácil. Entonces, es una tristeza para nuestro país y una esperanza muy lúgubre, un cielo muy gris para el futuro cercano. Sí, correcto. Bueno, ya casi vamos a la segunda pauta comercial. Pero está como el dicho aquel, a mí ¿qué importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Y ese ¿qué importa a mí? Es para que los carajillos se queden ahí solos en la casa o los dejan con cualquier persona que ni siquiera conocen. Y usted sabe que vivimos en culturas diferentes. Y que para una gente algo es normal y para otra cultura totalmente lo contrario. Y entonces esos niños se crecen con culturas que no son las mismas nuestras, o los otros crecen con la cultura nuestra que no es la cultura de ellos. Y entonces está pasando todo eso. Está pasando todo eso y es que es bastante peligroso porque no sabemos ni para dónde. Yo creo que ya uno mismo a veces no sabe ni para dónde va o de dónde viene, porque es que uno se queda viendo para todo lado y no encuentra ese camino con claridad, ese camino que uno utilizaba antes y así. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial y ya regresamos para seguir conversando de estos temas tan sensibles, pero tan importantes también. Vamos al corte. ¿Qué opinas? ¿Has escuchado las frases
El amor no tiene edad. A gato viejo, ratón tierno. Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Denunciemos y alcemos la voz. OEI y MEP. Es la que pasa a tu lado, la que siempre pone la nota alegre, la que no compite con nadie, la que activa tu imaginación y te hace vibrar, la que no te distrae, la que te da confianza y hasta te aconseja, la que te entretiene y te informa de todo. Es tu mejor compañía. Sí, la radio, el medio de comunicación eterno y gratuito que crece y mejor se adapta en esta quinta revolución industrial que estamos viviendo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Qué opinas? Bueno, continuamos acá en ¿Qué opinas? A través de los 550M y el Facebook Live de Radio San Carlos, sí, de Radio Santa Clara, acá en San Carlos, y para toda Costa Rica. Bueno, ahí estamos como tengo que decir, más bien, con el Patriota, conversando de temas importantes del momento, y bueno, y ahí, cuando hay temas importantes, el tiempo va volando también. Ahí nos quedan como 12 y 13 minutos todavía, don Miguel. Yo no sé si usted tiene algún tema por ahí importante también que quisiera desarrollar también, don Miguel. Bueno. Muchas gracias, don Edwin, pero tengo que seguir con este tema. Bueno, varias cositas. Uno, aprovechando su anuencia y su buena voluntad, mandarle un saludo, por supuesto, a la gente de Radio Santa Clara, a Monseñor, a pues toda la gente que nos escucha a través de estas ondas sonoras, y también a los que nos ven a través a nivel internacional, a través del Facebook y otras herramientas y plataformas. Y también aquí, don Ezequiel Martínez de Rancho Chequelo nos ha mandado un saludo, y entonces también se lo mandamos acá con todo respeto. Bueno, muchas gracias, don Edwin. Bueno, les gusta mucho el de los programas que hacemos aquí, y también hay que decirlo, este tema se las trae, y yo quería cerrar, si usted me permite, don Edwin, con algunos cambios que se necesitan en el tema educativo en el corto plazo. Don Edwin, es increíble, se los lanzo a ustedes como costarricenses, que en pleno siglo XXI nuestras escuelas sean tugurios. Muchos lugares tengan una pésima infraestructura. Que el tema del internet, del acceso a, por ejemplo, contenido de calidad, sea casi que un mito en muchos de los centros educativos. Y también de que no es la misma educación en el sector privado, con muchos recursos, que en el sector público. Lamentablemente, hay que decirlo, han fallado las autoridades, y han fallado rotundamente, reprobaron, se quedaron de año hace tiempo. Tomándolo en temas educativos, no les alcanzó ni siquiera para convocatoria, ni para primera ni para segunda convocatoria, reprobaron el año completo. Y lamentablemente escuchamos los mismos discursos, las mismas atolillo con el dedo, las mismas justificaciones y las mismas excusas. Esto no permite más excusas. Y quiero tomar 2 ejemplos de los muchos de lo que nos va a tocar en el corto plazo. Usted ha escuchado el término, amigo y amiga de Radio Santa Clara, la generación de cristal. Ajá. Esta generación de cristal de que no se le puede decir nada.
Resulta que vivimos en una sociedad en que todos son hipersensibles, somos hipersensibles, especialmente en esta influencia del estrés, de las redes sociales, la fama, el estatus y cosas por el estilo. ¿Qué está pasando? Que nuestros jóvenes ahora están denunciando, por ejemplo, que les agreden cuando les dicen que se pongan a trabajar, o cuando les dicen apúrese con su trabajo, o cuando les dicen que no pasó la nota porque no se esforzó durante el año. En los tiempos suyos y míos, don Edwin, eso era más bien lo normal, que se le dijera a un muchacho que no se esforzó porque se notaba que no se estaba esforzando. Obviamente no es un tema de humillar al ser humano, sino es decirle que definitivamente no hizo suficiente trabajo para sacar la nota respectiva. Estas cosas que están haciendo en el futuro cercano, que nuestros jóvenes van a querer la vida fácil, la vida sin esfuerzo. Don Miguel, pero estos jóvenes que estamos hablando van a tener hijos. Correcto. Y si estos jóvenes ya están con eso, bueno, ¿qué serán los hijos de estos y los nietos de estos? ¿Cómo será esas generaciones? Generaciones perdidas, y le cuento, Dave, van a estar esos abuelos, bisabuelos, sosteniendo a hijos y nietos y todo en la misma casa, porque no veo cómo vayan a hacer un esfuerzo, por lo menos de comprar una casa o de ir a trabajar, porque muchos de los jóvenes quieren estar todo el día en el TikTok, todo el día en el Facebook, todo el día colocándose un selfie. Don Miguel. Y entonces, le escucho, mi estimado. No, aportando un poco al tema que usted está tocando, porque a mí me encanta el tema cuando se toca tema de familia. Y no he querido así como aportar mucho porque está interesante el tema. Yo que soy papá y que tengo 3 generaciones, digámoslo así. Tengo una hija de 30 años, tengo una de 19, tengo una de 13. Yo, sinceramente, y lo digo así, y podrán de mí decirme ese carajo hay que echarle la ley porque está actuando mal. Yo estoy todavía con el método antiguo. El que no colabora en la casa o no le pone ganas al estudio, va a tener que ver qué hace cuando tenga 18 años. Porque no podemos nosotros permitir que, aunque las leyes han cambiado muchísimo, yo vaya a decir, sí, es que la ley dice, no. Si a alguien no le gusta, las reglas de mi casa se manejan de esa manera. En tema de estudio, en tema interno de la casa, a mis hijas, nosotros la tenemos acostumbrada, mi esposa y yo, a que cada una tiene un compromiso dentro del hogar. Y yo pienso que a veces no hay que tanto acogerse a las leyes, siempre y cuando se pueda, o sea, que no sea que lo vayan a denunciar a uno, ¿verdad?, por hacer esas cosas, sino que no dejar al bebé acostado en la cama, descansando y llevarle el chocolate a la cama, porque eso no debe ser. Entonces quería aportar un poquito de eso, porque me interesa mucho este tema y llevándoselo a los amigos oyentes, aquellos que quieren poner mano dura, les recomiendo que lo hagan. Sí, bueno, excelente lo de Álvaro, y yo le agrego algo que también he escuchado, esos hijos que dicen que bueno, ya cumplí 18, ahora sí, ya tengo derecho a salir a fiestas y toda la cuestión, a llegar la hora que sea. Y sí, el papá o la mamá le dice, sí, está bien, vaya, toda la cuestión. Pero mañana usted se hace su desayuno, usted lava su ropa, usted cocina su almuerzo, usted esto y usted esto, y están acostumbrados que los papás, los que pueden, los llevan a la escuela, al colegio, a dejar al colegio y los van a traer. Ok, de aquí en adelante usted se financia también sus pasajes al colegio y toda esta cuestión, porque si quiere ir por un lado, ya que compra con el otro lado también, don Miguel. Tomando el comentario de ambos, yo le hago una invitación a don Álvaro y a don Edwin, y que vayamos a donde haya un grupo de jóvenes, nosotros 3, y con 3 palas, con 4 picos, con un carretillo, y le diga usted a esos jóvenes, ayúdeme a tapar un hueco de una calle. ¿Cuántos de esos jóvenes participan? Nos vamos a llevar la sorpresa que ninguno.
qué pereza, no me gusta, no me pueden obligar, yo tengo derechos, ¿cierto? Sí, claro. Los Vea, es que deberes. no los tienen, es que ese es el Mm. problema. No se ha dado ese tema de responsabilidad, que lo felicito, don Álvaro, que sí lo está haciendo, porque inclusive es bíblico. Hebreos 12, del 6 al 11, dice que el Señor al que ama, disciplina. Y el Proverbio 22 dice, 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, nosotros nos corresponde instruir a esos niños. Si esos niños no saben agarrar una pala, no saben cocinar, no saben asumir responsabilidades, etcétera, etcétera, tanto hombres como mujeres, no con un fin sexista, sino más bien con un tema de que todos tenemos una responsabilidad y un deber, resulta y acontece que es responsabilidad de nosotros como padres no haber hecho nada. Y ahora bien, vea el análisis con cual voy a cerrar. De un tiempo para acá, se le ha quitado la autoridad a la iglesia, a los valores cristianos, a la fe. Y recordemos lo que sucedió en los últimos 2 gobiernos. En este país se hicieron todo tipo de aberraciones de manera evidente con nuestros menores. Aberraciones que entre los principios cristianos de nuestras familias eran absolutamente impensables, pero ocurrieron en este país. Pero Sí. además de eso, le hemos restado la autoridad a los maestros. Ahora los maestros puede ser que más bien les peguen los estudiantes. De aquí a poco podemos ver en esos que usted está indicando, de esos tiroteos y ese tipo de cosas, que cualquier estudiante, porque le digan que reprobó el año, puede tener una consecuencia hasta por un maestro, con un maestro o con el resto de compañeros. Y con el respaldo de los papás. Porque cuando uno estaba en la escuela y uno llega diciendo, es que Don me jaló las orejas, y llega uno a la escuela, a la casa diciendo eso, por algo fue, y venga de nuevo. Ahora no, ahora es el revés. El chiquillo llega llorando a la casa y los papás vienen a reclamarle al maestro. Y más bien ser educador y ser de otras profesiones en este momento es un peligro, porque le pueden acusar hasta inventando cualquier cosa para sacarse en él, por defender al chiquito bonito de la casa. Y antes era distinto. Pero ¿a dónde se rompió? ¿A dónde fue que se rompió eso, Miguel? Como le indicaba en los antecedentes, en dejar pasar. Cuando le dejamos, le dimos mucho poder al gobierno y le quitamos poder a las familias, a los papás y especialmente a la tradición propia nuestra, y adoptamos modelos importados que sabemos que lo que traían era desintegración familiar, lamentablemente ahí se rompió. Y vea, y con esto le voy a dar el ejemplo que hace de los maestros. No está pasando en este momento, según las palabras de la misma ministra que le dijo en una comparecencia legislativa, que ahora se venden drogas en los centros educativos en el salón de clases. Sí. Ya no es en un bar clandestino, en un búnker, en una esquina, no, es en el salón de clases que venden drogas. ¿Cómo vamos a llegar nuestros niños reforzados y evitar eso que no deseamos para ningún joven? Si los mismos jóvenes son utilizados por gente en estas bandas que les llegan, les hablan al oído y les dan ese sentido de pertenencia que no se les está dando en los hogares, porque los padres están ausentes, porque los padres están más viendo por dónde salen con sus deudas y además de eso, cómo pueden sostener en la parte material. Bueno, todo eso se está haciendo en un caldo tan tremendo como sociedad que vemos ajusticiamientos ahora en los centros educativos. Vea lo que sucedió en Tortuguero, en donde una pobre estudiante fue ajusticiada en el salón de clases. Veamos lo que sucedió en Limón. Veamos lo que está sucediendo en el país a nivel general. La gente debe de dejar de cerrar los ojos y asumir su propia responsabilidad. Y como conclusión uno podría decir, ¿cómo podemos aportar algo diferente? ¿Cómo podemos cambiarlo? Empieza por Dios, empieza por la Correcto. familia, empieza con el respeto a los mayores, empieza con el trabajo. Usted enséñele a su hijo a trabajar. Si usted quiere ver una persona encarcelada, una persona viciosa, no le enseña el trabajo. Al contrario, haga deje lo que haga lo que le dé la gana. Así usted se está paseando en la vida de su hijo o de hija.
Esa es la receta de los vagos. Y esta sociedad debe de acostumbrarse y entender que no es con la vida fácil, sino que la vida del esfuerzo. Pero es que cuando uno estaba carajillo, yo me acuerdo que uno iba a coger café. Pero, ¿y acaso que por ir a aquel momento era uno escolar, iba y cogía café, pero también iba a la escuela? Ahora el cuento es que no, que tienen que estar estudiando los niños. Pero ahora se volvió una cuestión totalmente distinta, porque a veces ni una ni la otra. Y entonces, ya, el carajillo sale de la escuela de 12 años, pero nunca supo qué era coger café. Nunca supo qué, ningún oficio de estos. Y resulta que salen de 12 años en la actualidad y no saben ni sumar ni restar. No, porque antes usted iba a coger café, íbamos a trabajar en vacaciones, hacíamos lo que nos correspondía como seres humanos, porque todos somos parte de la empresa que es Costa Rica, de este hermoso país, y resulta y acontece que a pesar de eso sabemos sumar, multiplicar, leer de corrido. Leer de corrido, usted pídale eso a los estudiantes de escuela en este momento. Leer de corrido, cuidado, y no logran ni en 6º grado leer de corrido. O sea, de ese tamaño. Cuando llamaban le decían a uno, bueno, aprende a leer con la vista. Cuestiones como esa. Amiga, se nos fue el tiempo. Pues perfecto, más bien muchas gracias. Hacerles una invitación a aquellos que les gusta este pensamiento, a aquellos que quieren cambiar este país, a aquellos que quieren esforzarse, que sigan a través de este programa ¿Qué opina? Nos pueden contactar a través de www.patrioticos.com, www.patrioticos.com. Buenos días, Listo. Buenas noches. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias a Alvarito en cabina. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros, tanto por Facebook Live como por los 550 AM. Mañana, bueno, todavía estamos pulseando ahí si tenemos algún invitado ahí, nada, porque se nos fue el invitado que teníamos para mañana de la Asociación de Desarrollo Integral de San Isidro de la Fortuna. Pero bueno, ya ahí, Dios es el que manda, hay que dejarle todo en manitas de Dios, así. Que Dios me los cuide, que me los bendiga mucho, que pasen un excelente fin de semana. Bien bendecido. Muchas gracias. Radio Santa Clara presentó ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La cancha de la cultura, deportes, temas sociales y políticos que abrimos de lunes a viernes a las 7 de la noche para saber ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Con Edwin Gerardo Cerda Rojas y sus invitados. Radio Santa Clara, 40 años. Transmitiendo por los 550 del AM. 550 del AM. Y por www.radiosantaclara.cr. www.radiosantaclara.cr. Somos la emisora de la Diócesis de Ciudad Quesada. Llevando la buena noticia. Somos Radio Santa Clara. La emisora de la buena noticia.